El 31 de julio de 2022, el peligroso líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, fue asesinado durante un operativo conducido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Su destino final fue sellado, probablemente, desde el momento en que el asesino volador más peligroso del mundo despegó desde su base. El MQ-9A Reaper, mejor conocido como la Parca, es el gran protagonista en las operaciones de decapitación conducidas por los norteamericanos. Luego de que Osama Bin Laden, el enemigo público número uno en la guerra contra el terrorismo, fuera fusilado durante la Operación Jerónimo, el encargado de acabar con todos quienes quisieron ocupar su lugar fue el Reaper. Y lo hizo con sumo éxito. Pero lo más interesante de esta noticia es que el ya infalible cazador de terroristas encontró un nuevo aliado que lo ha vuelto, aunque sea difícil de creer, una amenaza aún más grande. Hablamos de los misiles Hellfire R-9X, unos curiosos e innovadores proyectiles que son conocidos como las bombas ninja debido a su peculiar funcionamiento. Acompáñanos en una nueva edición de Militarmente para conocer todo sobre el misil más extraño y eficaz contra el terrorismo. Tras la caída de Osama Bin Laden en 2011, cuando fue encontrado, capturado y ejecutado por el Death Group de los SEAL norteamericanos, el liderazgo dentro de Al-Qaeda se vio dividido. El grueso del grupo de células terroristas quedó en manos de Ayman al-Zawahiri, un esquivo comandante que encontró la manera de continuar la guerra contra Occidente sin ser detectado por Estados Unidos durante una década. Otros espacios del movimiento pasaron a manos de caudillos que habían operado como capitanes para Bin Laden o incluso para jefes regionales que se alzaron con la autoridad de la organización en sus propios países. Los norteamericanos, sin embargo, continuaron dando caza a las figuras más importantes del terrorismo islámico, ingenieros esenciales en el armado de bombas, estrategas militares y líderes políticos. El elemento encargado de llevar adelante estas operaciones de decapitación, es decir, ataques rápidos y devastadores sobre un objetivo clave, fue el dron MQ-9A Reaper. Un asesino sigiloso que, si bien lleva un gran tamaño, actúa antes de que nadie pueda darse cuenta gracias a su enorme velocidad, precisión y su avanzada electrónica. También conocido como el Segador o la Parca, este avión no tripulado lanzó cientos de misiones para acabar con blancos terroristas durante la última década, ocupando el puesto que ostentara el MQ-1 Predator anteriormente. Pero además de llevarse la vida de los enemigos del Estado norteamericano, desgraciadamente, el poder destructivo del Reaper causó cientos de muertes civiles. En algunos casos, se trató de errores humanos, pero en otros simplemente fueron el resultado del daño colateral causado por los misiles Hellfire. El gobierno más cuestionado al respecto fue el de Donald Trump, que dio vía libre a la CIA y a la Fuerza Aérea para conducir todas las operaciones de decapitación que consideraran necesarias. En sus 4 años de presidencia, Estados Unidos lanzó 230 misiones de ataques con drones que dejaron más de 145 civiles inocentes fallecidos. La reacción de la opinión pública fue extremadamente negativa y esta fue una de las causas de que Joe Biden, quien repudió el accionar inconsecuente de las instituciones militares de su país, se alzara con la victoria en 2021. Tanto la CIA como las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron conscientes todo el tiempo de este cambio en la opinión pública y consideraron que debían hacer algo al respecto. Un pueblo en contra de la guerra no era lo mejor para su estrategia, especialmente porque aún había 20.000 soldados norteamericanos destacados en Afganistán. No obstante, también creían que la peor opción de todas era detener las misiones de asesinato. Simplemente debían reducir los daños colaterales al mínimo. Así fue que en 2017 comenzaron a desarrollar un programa de urgencia dedicado a crear un armamento que pudiera ser lanzado desde un dron Reaper, pero que tuviera un área de efecto extremadamente controlable. Este programa, desarrollado por Lockheed Martin, era el AGM-114 R9X, la bomba ninja.
El Hellfire R9X es un misil extremadamente curioso. Para comenzar, no porta una ojiva explosiva, sino que utiliza cuchillas desplegables de 1 metro de largo cada una para destruir completamente a sus objetivos. Por esto se lo conoce como los cuchillos voladores, es decir, es la versión ultramoderna de un arma arrojadiza medieval. Pero a diferencia de una daga, el Hellfire R9X tiene un tamaño bastante grande. El proyectil mide 1.63 metros de largo, un diámetro de 18 centímetros y un peso total de 45 kilogramos. Porta entre 4 y 6 cuchillas que no avanzan directamente como espadas contra su objetivo, sino que generan un movimiento circular como si fuera un torbellino o las aspas de un ventilador. A este tipo de elementos se les denomina armas de energía cinética, es decir, que utilizan el propio impulso del movimiento para generar una fuerza capaz de devastar a sus objetivos. Según imágenes difundidas recientemente, el impacto que genera la energía cinética del R9X es capaz de cortar el metal de un automóvil. Si pensamos el efecto que puede tener contra un cuerpo, el resultado es realmente estremecedor. Imagínate meter a un ser humano en una licuadora o lanzarlo directamente contra las aspas de un helicóptero en movimiento. Ese es el tipo de daño que causa la bomba ninja. Pese a su tenebrosa capacidad, este Hellfire fue diseñado justamente para enfocarse en la intercepción de un blanco único, una persona en específico. Finalmente, los generales estadounidenses lograron darle a las operaciones de decapitación un sentido muy literal. Para actuar de manera eficaz, el Hellfire utiliza distintos sensores, aunque el principal es una cámara electro-óptica en su punta que guía la trayectoria del proyectil hasta el cuerpo de su víctima. Es particularmente silencioso y al no causar una explosión, el único ruido que genera es el destrozo del impacto, además de los posibles gritos de horror en caso de que hubiera testigos para ver un cuerpo siendo cortado en 1000 pedazos en un instante delante de sus ojos. Y esto es lo que le sucedió a Ayman al-Zawahiri el 31 de julio de 2022. El líder de Al-Qaeda fue asesinado como tantos de sus compañeros por un Drone Reaper, pero la mayor autoridad del terrorismo islámico en Afganistán no cayó por un explosivo, sino que fue devastado por las cuchillas de un R9X. Estos misiles fueron usados unas 6 veces en distintas operaciones en Medio Oriente, por lo cual al-Zawahiri se podría contar entre el selecto grupo de víctimas de la bomba ninja. Luego de que la inteligencia norteamericana ubicara al comandante en jefe de Al-Qaeda en un departamento en Kabul, la capital afgana, fue vigilado durante un largo tiempo en el que se estudiaron sus movimientos y su rutina. De esta forma, los espías descubrieron que todos los días al-Zawahiri salía al balcón a tomar aire. Luego de este hallazgo, no fue muy difícil trazar una estrategia. El líder terrorista continuó con su rutina hasta que una tarde, durante su salida diaria al balcón, algo más que el aire le acarició el rostro. El Hellfire fue extremadamente efectivo, ya que aseguró la muerte sin comprometer la seguridad de los civiles en un sitio extremadamente poblado como es el área residencial de Kabul. Allí no solo viven miles de personas, sino que decenas de miles caminan por las calles todo el tiempo. Si bien la brutalidad del método es cuestionada por algunos detractores, lo cierto es que el gobierno norteamericano encontró una forma de acallar los reclamos a raíz de las muertes por daños colaterales. Es probable que el Hellfire R9X sea cada vez más utilizado en este tipo de operaciones debido a que garantiza la aniquilación del objetivo y al mismo tiempo descomprime un poco el peso político que implica llevarlas a cabo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.